En un pequeño pueblo escondido entre las sombras de los árboles, se alzaba una antigua mansión conocida como la Casa de los Susurros. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pues había historias que hablaban de extrañas desapariciones y ecos de lamentos que emergían de sus muros desgastados. Los habitantes del lugar decían que la casa tenía vida propia, que sus paredes guardaban secretos oscuros y que, a la caída de la noche, uno podía escuchar susurros que llamaban a quienes se atrevían a escuchar. Lucía, una joven periodista con una fascinación por lo sobrenatural, decidió que era hora de desentrañar los misterios de la Casa de los Susurros. Había crecido escuchando las historias que su abuela contaba sobre esa mansión, relatos que hacían que incluso los más valientes se estremecieran. Pero Lucía era diferente, su curiosidad la impulsaba a explorar lo desconocido. Con su cámara en mano y un cuaderno de notas, partió hacia la mansión al caer la tarde. Al llegar, la casa parecía aún más imponente de lo que había imaginado. La pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo le daban un aire espectral. Sin embargo, algo la atraía, como si la casa la estuviese invitando a entrar. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera era densa, cargada de historias que parecían susurrar en la penumbra. Mientras exploraba las habitaciones, Lucía comenzó a escuchar lo que parecía un murmullo. Era un sonido tenue, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. La curiosidad la llevó a seguir el sonido, que se intensificaba a medida que avanzaba. Las paredes parecían vibrar con cada paso que daba, como si la casa estuviera viva. En la biblioteca, encontró un diario cubierto de polvo. Abrió sus páginas amarillentas y descubrió que pertenecía a una mujer llamada Clara, quien había vivido en la casa hace más de un siglo. Las entradas hablaban sobre la soledad, la tristeza y una presencia que la acechaba. Clara describía cómo sentía que alguien la observaba y cómo, algunas noches, escuchaba susurros que la llamaban por su nombre. Mientras leía, Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada palabra parecía resonar en su propia alma, como si Clara estuviese advirtiéndole de algo. La noche avanzaba y los susurros se hacían más claros, formando palabras que se entrelazaban en el aire. Ven, ven a jugar, parecía decir una voz distante. Era un canto seductor, pero también inquietante. Decidida a averiguar más, Lucía continuó su investigación en la casa. Cada habitación parecía contar una historia trágica. En el salón, encontró retratos de la familia original, sus ojos parecían seguirla. En la cocina, una mesa estaba dispuesta como si alguien estuviera esperando una cena que nunca llegaría. Pero lo más perturbador fue lo que encontró en el sótano. Bajó las escaleras crujientes, sintiendo como la temperatura descendía drásticamente. El aire era pesado y olía a humedad. Al llegar al fondo, se encontró con una habitación oscura, iluminada solo por la luz de su linterna. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños y símbolos que parecían pulsar con una energía oscura. En el centro de la habitación había un altar rudimentario, cubierto de velas derretidas y objetos personales. Era evidente que alguien había estado allí recientemente. Lucía sintió un escalofrío de terror, pero no podía retroceder. La curiosidad la mantenía en pie mientras una voz más clara que las anteriores resonaba en su mente: libéranos. De repente, las velas comenzaron a encenderse una por una, como si una fuerza invisible estuviera manipulándolas. Los susurros se transformaron en gritos, clamando por ayuda. Lucía, paralizada por el miedo, comprendió que había desencadenado algo que no podía controlar. Recordó las advertencias de Clara y su propio instinto de supervivencia. Con un esfuerzo sobrehumano, giró sobre sus talones y corrió hacia la escalera. Pero los susurros se convirtieron en una cacofonía ensordecedora. Las sombras parecían alargarse, tratando de atraparla. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si la casa estuviera intentando retenerla. Finalmente, logró salir del sótano y se dirigió a la puerta principal. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta, que se resistía a abrirse. Con un último empujón,
logró salir a la noche estrellada. La calma del exterior contrastaba con el caos que había dejado atrás. Sin embargo, los susurros no se apagaron, ahora resonaban en su mente. Lucía se alejó de la casa, pero sabía que no podría escapar tan fácilmente. La casa de los susurros había dejado una marca en ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ecos de los gritos y los murmullos la perseguían. Decidió que debía regresar, no solo para enfrentar sus miedos, sino para ayudar a las almas atrapadas en la casa. Días después, armada con más información sobre la historia de la casa y el diario de Clara, Lucía regresó. Esta vez, estaba decidida a liberar a las almas que clamaban por ayuda. Con una linterna en mano y un puñado de sal, que había leído que podía protegerla de las entidades malignas, se adentró nuevamente en la mansión. Al entrar, el aire se sintió pesado, pero Lucía estaba lista. Se dirigió al sótano, donde sentía que los ecos eran más fuertes. Una vez allí, comenzó a recitar un antiguo ritual que había encontrado en un libro de ocultismo. Mientras hablaba, las luces comenzaron a parpadear y los susurros se transformaron en lamentos desesperados. De repente, una sombra oscura emergió de las paredes. Era una figura espectral, los ojos vacíos y llenos de desesperación. Lucía sintió miedo, pero se mantuvo firme. «No tienes poder sobre mí», gritó, mientras arrojaba la sal alrededor de ella. La figura se detuvo, titubeando, como si la sal le estuviera causando dolor. Los susurros se hicieron más intensos, formando una ola de energía que la envolvió. Lucía continuó su invocación, sintiendo como el poder de las palabras la llenaba. La sombra se retorcía, gritando en un idioma que no podía entender. Pero Lucía no se detuvo, sabía que estaba cerca de liberar a las almas atrapadas. Con un último grito, Lucía culminó el ritual. Una luz brillante llenó el sótano y las sombras comenzaron a desvanecerse. Los lamentos se convirtieron en susurros de gratitud a medida que las almas encontraban la paz. La figura oscura se desvaneció, y Lucía cayó de rodillas, exhausta pero aliviada. Al salir de la casa por última vez, sintió que la atmósfera había cambiado. La mansión, aunque aún antigua y desgastada, parecía más ligera, como si un peso hubiera sido levantado. Los susurros que antes atormentaban a los vivos ahora eran ecos de agradecimiento. Lucía dejó la casa de los susurros con una nueva perspectiva. Había enfrentado sus miedos y había traído la paz a las almas atrapadas. Su historia se convirtió en un relato de valentía y redención, un recordatorio de que a veces, lo que más tememos puede ser enfrentado con determinación y amor. La casa de los susurros ya no era solo un lugar de terror, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay espacio para la luz. Lucía continuó su carrera como periodista, pero cada vez que compartía su historia, lo hacía con la certeza de que la curiosidad y el coraje pueden transformar incluso los lugares más sombríos en un nuevo comienzo. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.